Pensemos en los grandes depredadores de la prehistoria. Siempre nos imaginamos al T-Rex, al dientes de sable, ¿cierto? Pero, ¿qué pasaría si el cazador más formidable de todo un continente, por millones de años, no fuera un mamífero, sino un ave? Hoy vamos a desenterrar la increíble historia de Kelenken, el superdepredador olvidado de Sudamérica. La respuesta, créanme, puede que sorprenda. Y es que, claro, cuando uno piensa en depredador prehistórico, la mente se la de una a los mamíferos gigantes, a las bestias con garras. Pero resulta que en Sudamérica, que en ese entonces estaba totalmente aislada, la evolución jugó con sus propias reglas y creó algo completamente distinto. Así es, los dueños y señores de este mundo perdido no eran los típicos monstruos de colmillos afilados, para nada. Sus armas eran otras. Plumas, sí, pero también un pico que era básicamente una pesadilla de hueso y una velocidad que dejaba sin aliento. Bueno, llegó el momento de ponerle nombre a esta bestia. Se llama Kelenken. Y su apodo, el ave del terror. Créanme, no es ninguna exageración. Se lo ganó a pulso. Esta criatura era, literalmente, una pesadilla con plumas que reinó sin competencia en su ecosistema. Ok, para los más técnicos, su nombre científico es Kelenken guillermoi y pertenece a una familia increíble llamada Forus racidae, o sea, las aves del terror. Ellas eran las dueñas de Sudamérica durante la época del Mioceno. Hay que detenerse a pensar en eso. Un continente entero, donde el animal más peligroso, el que estaba en la cima de todo, no era un felino, ¿era un ave? Pero a ver, ¿qué hacía a este Kelenken pero tan temible? La respuesta está en su anatomía. Era, sin exagerar, una máquina de matar perfectamente diseñada por la evolución. Vamos a ver pieza por pieza qué lo hacía tan letal. Primero que nada, el tamaño. Estamos hablando de un animal que podía llegar a medir hasta 3 metros de alto. ¡3 metros! Para que nos hagamos una idea, eso es tan alto como un aro de básquetbol profesional. Imaginen ver a un ave de esa estatura corriendo a toda velocidad. Simplemente aterrador. Y claro, no era un bicho flacucho, para nada. Pesaba más de 180 kilos, o sea, el peso de un león o un tigre de los grandes. Pero toda esa masa estaba montada en un chasis, digamos, diseñado para la velocidad y la fuerza bruta. Una combinación letal. Pero si había algo que definía a Kelenken, era su cabeza. Su cráneo medía 71 centímetros. Es el cráneo de ave más grande que se ha encontrado en toda la historia. Y la joya de la corona era el pico. Fíjense en esa forma, un gancho de hueso puro, macizo. Y lo más increíble es que no estaba hecho para desgarrar. No, estaba diseñado para golpear, como un hacha. Un solo golpe seco y contundente para destrozar a su presa. Y para poner todo esto en perspectiva, miren esta tabla. Lo comparamos con un avestruz, el ave más grande que existe hoy. Kelenken era más alto y bastante más pesado. Y sí, ok, el avestruz quizás le ganaba por un poquito en velocidad punta, pero vamos, ¿de qué sirve la velocidad cuando el otro tiene el tamaño, el peso y un cráneo que es básicamente un martillo de guerra? Kelenken jugaba en otra liga, una liga de depredadores. Ahora la gran pregunta es, ¿cómo diablos la evolución llegó a crear algo así? Bueno, la respuesta no está solo en la biología, sino en la geografía. Por millones y millones de años, Sudamérica fue como un mundo aparte, una isla gigante, un laboratorio evolutivo donde pasaron cosas únicas. Esta línea de tiempo lo resume perfectamente. Todo empezó con ancestros pequeños que de hecho podían volar. Pero al encontrarse en un continente sin grandes competidores, la evolución les dijo, ¿para qué volar si pueden ser los reyes de la Tierra? Y así fue. Crecieron, se hicieron gigantes y dominaron por completo durante el Mioceno. Pero como toda gran historia, su reinado también tenía fecha de caducidad. Entonces, aquí está la receta para crear un ave del terror. Ingrediente número 1 y el más importante, aislamiento continental. Ingrediente 2, un vacío de poder. No había grandes felinos ni osos. El puesto de depredador principal estaba, por así decirlo, vacante. La selección natural hizo el resto. Favoreció a las aves más grandes, más fuertes, con patas más poderosas y cráneos más letales. El resultado fue una criatura brutalmente eficiente.
Pero ya sabemos cómo funciona esto. Ningún imperio dura para siempre. Y el de las aves del terror no fue la excepción. Después de reinar por millones de años, su mundo empezó a cambiar, a desmoronarse. Y su caída no fue por una sola cosa, fue como un golpe doble. Primero, el clima se volvió loco, y los paisajes abiertos donde ellas cazaban comenzaron a desaparecer. Pero el golpe final, el knockout, fue geológico. Se formó el Istmo de Panamá, conectando Norte y Sudamérica. Y con eso se abrió la puerta a una verdadera invasión de nuevos depredadores, mamíferos súper eficientes contra los que las aves del terror nunca, jamás habían tenido que competir. Y esta frase lo dice todo. La llegada de estos nuevos competidores desde el norte fue, simple y sencillamente, el punto final. Eran depredadores distintos, quizá más inteligentes, muchos cazaban en manada, eran, en resumen, más eficientes en este nuevo mundo. El largo y glorioso reinado de las aves del terror, forjado en el aislamiento, no pudo soportar esta nueva competencia. Y así se acabó. Pero esperen, porque la historia no termina aquí, con un final tan drástico. No, hay un último capítulo, un giro en la trama. Un eco de estos titanes prehistóricos que, increíblemente, todavía existe hoy. Y aquí lo tienen. A la izquierda, el terror prehistórico. A la derecha, la seriema, su pariente vivo más cercano. El contraste es brutal. Pasamos de un depredador gigante de 3 metros que cazaba mamíferos a un ave que no llega al metro de altura y que hoy se dedica a cazar insectos y serpientes en las mismas tierras donde su ancestro fue rey. Pensemos en esto un segundo. Cada vez que vemos a una seriema corriendo por el campo en Sudamérica, estamos viendo, en esencia, un fantasma. Un eco genético de los depredadores más impresionantes que este continente ha visto jamás. Es un recordatorio increíble de los caprichos de la evolución, de cómo un linaje puede pasar de la dominación absoluta a una supervivencia mucho más humilde. Y todo esto nos deja con una última pregunta flotando en el aire. Kelenken fue el resultado de unas condiciones muy, muy específicas, un lugar y un tiempo concretos. Pero la evolución, esa fuerza imparable, nunca descansa. Si las condiciones del mundo volvieran a cambiar de forma radical, ¿quién nos dice que algo parecido a un ave del terror no podría volver a surgir?